Buenos días. Vale, se escucha. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Maite. Hola, Mirari. Bueno, empezamos el último día de la semana. El último directo. Para empezar la semana que viene ya con más psicología. Me queda aún mucho trabajo esta tarde, dado que hubo cambios de horarios esta semana por la alerta naranja. Me toca trabajar esta tarde en el centro que trabajo toda la tarde, pero en fin. No pasa nada. Hola, Alex. A ver qué pongo aquí el chat. Hola, Isabel. Buenos días, Carmen. Buenos días. Desde Betanzos, ya has estado por aquí, ¿verdad? Estás viendo vídeos de YouTube míos. Tengo muchos, publico cada día uno. Hace 3 años y medio o ya, que diría que 4 ya. Ya no sé cuántos años llevo. Publicando un vídeo cada día. Esos son muchos vídeos, porque los directos no hace tanto tiempo que empecé. Ahora mismo llevamos 107 directos. No, 107 no. Este es el 112, perdón. 112. Pero esos directos, pero hace mucho más que empecé. Hola, José. Yo soy del interior de Alicante. Una ciudad o pueblo, habéis discusiones con esto, llamado Monóvar. Hola, Leonesa, Sandra. Buenos días, Yolanda. Hola, Maribel. ¿Qué tal? Si estás con tu madre, mándale saludos de mi parte, Maribel. Si no estás, pues cuando la veas, le das recuerdos. Saludos desde México. Somos ya 100 personas. Los viernes a veces hay un poco menos de gente. Somos 100 personas, digo, en TikTok. Desde Liverpool. No, sí, siempre digo que somos muy internacionales en este canal. Es maravilloso. Buenos días, Carmen. A ver, mis días son tristes, sin esperanzas veo, Leonesa, que no cambian los días. Que no cambia la dinámica. ¿Has hecho por cambiar esto de alguna manera, Leonesa? Me refiero a conductualmente. Desde Argentina. Clau, gracias por estar por aquí. ¿Has intentado, Leonesa, iniciar algún tipo de actividad diferente que no has hecho nunca? Por ejemplo, hay una terapia para la depresión que se llama así actividades placenteras, en el cual se introducen elementos, bueno, conductuales, algún tipo de práctica que antes no se hacía, y que si la persona no encuentra algo que le guste, se proponen diferentes actividades placenteras estándar, por así decirlo. Así que uno tiene que buscar y probar ese tipo de cosas para encontrar algo que le genere algún tipo de buena sensación, para escapar un poco de tanta rutina. Una rutina que desde luego no es nada positiva, ¿no? Esa sensación de que pasan los días y sin ningún tipo de cambio. ¿Has intentado algo de eso, Leonesa? ¿Se puede amar a dos personas a la vez? ¿Habría discusión con esto, Mel? Probablemente sí, aunque hablaríamos de fases diferentes del amor. Si describimos el amor lo que es o lo diseccionamos en partes,
veríamos que es poco probable que uno tenga una fase de enamoramiento como tal, una fase de enamoramiento de tipo literario, de Romeo y Julieta. Es poco probable, por no decir imposible, que suceda con dos personas diferentes. Pero estamos hablando de la fase solo del enamoramiento. Es posible que alguien ame a su pareja en el sentido de apego, de vínculo emocional, después de esa fase de enamoramiento, y que después de eso se tenga esa otra fase de enamoramiento por otra tercera persona. Sí es posible. ¿Significaría eso que ama a dos personas? Bueno, si nos ponemos estrictos, no del todo. Porque son fases diferentes. Con fases me vengo a referir, según, por ejemplo, Helen Fisher habla de la fase sexual, de deseo sexual, en la cual nos gusta mucha gente, ¿vale? Porque es biología pura. Necesitamos sentirnos atraídos por mucha cantidad de gente por hacer subsistir, sobrevivir a la especie, ¿no? Es deseo sexual, es testosterona, son estrógenos y nada más. Pero la fase de enamoramiento, esta literaria del amor romántico que todos concebimos en la cabeza, es una fase en la cual se mueven otro tipo de neurotransmisores como la noradrenalina. Y ese neurotransmisor impide que pensemos prácticamente cualquier otra cosa que no sea esta pareja, esta potencial pareja o pareja. De tal manera que eso hace poco probable que te gusten de la misma manera dos personas. Te pasas el día pensando en esa persona, a pesar de que ames en forma de esa tercera fase, de vínculo, de apego a otra persona. Así que es posible. Habría que diferenciarlo, ¿ves, Mel? Como no sería lo mismo una cosa y otra. Y lo que hacemos los científicos al final es eso. Definir muy bien qué es una cosa como tal como el amor tan compleja, para poder realmente buscar, por un lado, definir, controlar y predecir aquel tipo de cosas que pasan, ¿no? ¿Cómo lo ves desde este punto de vista, Mel? Cuando has amado a dos personas, si es que te ha pasado, estabas en diferentes... ¿Vídeo en bucle, dices? ¿Por qué vídeo en bucle? ¿Por si es grabado? No. A ver, mi novio se junta mucho con los amigos y hace pocos planes conmigo. No sé qué pensar. Aquí las cosas son las que son. A uno le parece mejor o le parece peor. De algún modo, Martu, entiendo que estás juzgando esta conducta y aquí tienes dos opciones. O aceptar que esto es así y seguir tu vida intentando que no te afecte, o ponerle los límites necesarios o suficientes para que eso no siga siendo así. Cuando dices Nemrod Auley que es así, forma parte de la vida, no necesariamente. Las cosas no son, me refiero a la forma de vivir en pareja, no es absoluta. Se define en la misma pareja. Hola, Dani. Es decir, la misma pareja tiene que conseguir negociar qué es exactamente aquello que significa tener una pareja. Y no es extrapolable a otras parejas. Es lo que para uno significa tener pareja. Si una pareja define que no quiere que el otro se vaya con sus amigos y que no se separen nunca, pues si para los dos está bien así, es estupendo. Pero para una relación como esta, en la cual hay una persona que no está a gusto con este tipo de decisiones, hay que aprender a ponerle los límites necesarios. Poder ser asertiva, Belén, no, Martu, poder ser asertiva y decirle, esto es lo que yo espero de la relación, si no me lo das, voy a tener que tomar pues otro tipo de decisiones, ¿no? Porque no es mi pareja ideal, no es lo que yo busco. Más bien es eso, poner límites. Si los límites son traspasados, pues quizá no sea tu pareja ideal. La dificultad para empezar actividades académicas o laborales o hacerlas de forma lenta puede ser ansiedad o depresión. La dificultad para empezar actividades académicas, todo depende de si lo que sientes o el motivo por el cual no inicias esas actividades es por esa sobreactivación, ese nerviosismo que llamamos ansiedad. Si es por eso, ese es el motivo, es el miedo a la incertidumbre, a suspender, a no cumplir, entonces es ansiedad. Si lo que pasa es que tienes una falta de motivación absoluta, no tienes ganas de absolutamente nada, no necesariamente es depresión, porque la depresión realmente es que te va a impedir que pienses en algo así como sacarte un curso o
La depresión te va a encerrar tanto en tu mente, en forma de rumia, de pensamientos repetitivos, negativos sobre ti mismo, que realmente te va a caber poco pensamiento de tipo académico. Pero el no iniciarlo, hay que definir exactamente dónde está el problema, Nathan. Si el problema está en la ansiedad, hay que gestionar la ansiedad. Es decir, el miedo a cosas que quizá no vayan a ocurrir, como suspender, como no dar la talla, como todo lo que uno puede llegar a temer en su mente en un futuro incierto. Definir cuál es el problema es lo que necesitas con tal de poder buscar una solución. ¿Una pastilla para la ansiedad? No entiendo nada de lo que dice este güey. Pues lo siento, yo hago lo que puedo, ¿eh? Más de lo que puedo, evidentemente, no puedo. Por pura lógica. Explicas muy bien, pues muchas gracias. Hay gente que lo ve muy claro y hay gente que le cuesta un poco más porque quizá no está habituado a ciertos términos. Yo eh, intento concretar. Lo que pasa es que es cierto que como ya son tantos directos, a veces, sin quererlo, tiendo a pensar que ya doy por sabidos, me refiero, determinados términos quizá, y es posible que eso a veces líe a alguien que entra nuevo. Es posible. A ver, ¿qué pasa con...? A ver, como siempre me pierdo algunos comentarios. A ver, ¿cómo hacer para...? A ver, me he perdido mucho ya, ¿eh? Dicen que las acciones son más que las palabras, simplemente no hay interés. Sí, evidentemente las acciones mucho más, evidentemente, ¿eh? Las palabras tendemos a hacerles demasiado caso y cuando alguien enfadado dice algo, después le recordamos eso de, pero ¿cómo me dijiste esto y ahora me dices esto? Sí, pero es que la gente dice cosas también coherentemente con la emoción que siente en el momento, la emoción puntual. No hay que hacer demasiado caso a las palabras porque, claro, no significan demasiado dado que están condicionadas por la emoción puntual. Es mucho más fiable y ni siquiera es del todo fiable la conducta de la persona. ¿Qué me refiero con esto? Con que desde luego si una persona pues te habla, por ejemplo, va a buscarte, hace lo posible por estar contigo, bueno, son conductas que se pueden definir y podemos interpretar que hay un interés, porque se ve, ¿no? Pero me refiero sobre todo a que una sola conducta tampoco te define. Si decimos que alguien ha robado algo, no podemos llamarle un ladrón para toda la vida porque solo es una conducta y es más complejo, ¿no? La personalidad, eh, el patrón de conducta en general, generalizado, es lo que más define a una persona, pero conductas concretas tampoco. Ahora bien, como digo, mucho más fiable la conducta que las palabras. Vamos a quitarle la gravedad que asumimos a veces a las palabras porque creo que nos causan demasiado malestar el centrarnos demasiado, sobre todo las que salen de la rabia. A ver, estoy buscando el mensaje de Belén. Padezco de ansiedad nerviosa y ayer tuve una crisis. Cuando alguien dice ansiedad nerviosa, ¿por qué dice ansiedad nerviosa? Porque no hay otro tipo de ansiedad. Pregunto, ¿eh? ¿Dónde habéis encontrado este término? Ansiedad nerviosa. Vamos a ver qué hacer con esto, ¿vale, Belén? Vale. Vamos a hablar de la ansiedad, ¿vale, Belén? Concretamente, bueno, de ansiedad en general, de ansiedad generalizada quizá, de ataques de pánico. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿vale? Siempre tenemos entre los comentarios, siempre, todos los directos, em, comentarios respecto de alguien que considera a otro alguien narcisista.
en algún momento nos vamos a encontrar con alguien que de verdad sea narcisista por pura estadística, porque son todos los directos. Pero de nuevo, recuerdo, a no ser que haya un informe de un profesional de la salud, un psiquiatra o un psicólogo, nadie podemos decir que tenga un trastorno de la personalidad narcisista. Si hay un informe, ha habido una evaluación, por lo tanto podemos considerar que la persona tiene un trastorno. Si no, no tiene un trastorno. Si no, solo es mi valoración subjetiva sobre lo que la otra persona tiene o no tiene. Pero bueno, en algún momento nos vamos a encontrar, por pura estadística, como digo, alguien que sí lo tenga. Nos dice Ana y Pesca cómo puede ayudar, dicho esto, a una hija, a su hija con trastorno de la personalidad narcisista. La respuesta es no se puede. ¿Vale? No se puede ayudar a otra persona si la otra persona no quiere cambiar. Otra cosa es que la persona con narcisismo diga, lo estoy pasando muy mal en mi vida por este tipo de síntomas. Y eso sí se puede cambiar, pero hasta en límites que no os imagináis. Lo que una persona puede llegar a cambiar de su vida es impresionante. Es pura magia. Pero solo si la persona quiere. Si la otra persona no quiere, es tu problema y no del otro. Características del narcisismo. Pues mira, grandiosidad, sentimientos de grandiosidad, fantasías de éxito constante, es el sentimiento de ser único en el mundo, la arrogancia, es la envidia de los demás, la explotación, que es lo más característico al final, la explotación de los demás, la falta de empatía, todo eso. Son manifestaciones del criterio A, ¿vale? El criterio A para el trastorno narcisista de la personalidad. Pero ¿qué pasa? Que ese criterio A está dentro de la categoría como un único criterio y solo un criterio. Hay que cumplir con el criterio B, el C, el D, el E, el F. Si no se cumplen con todos los criterios, uno solo tiene algún rasgo. Además, incluso valorado de forma subjetiva. No puede ser que alguien sea arrogante y le digamos que es narcisista. No puede ser que alguien tenga poca empatía o consideremos incluso que tiene poca empatía y le consideremos narcisista. Porque entre ellos, el más importante de todos, es que realmente esos síntomas sean generalizados a todos los contextos, ¿vale? Y que además de generalizado a todos los contextos sea un patrón constante de pensamiento y de conducta. No puede ser aislado. Tiene que causar además, en otro criterio, el C, un malestar clínicamente significativo a la persona. No a los demás, no, a la persona. Tiene que causarle malestar. O un deterioro social o laboral. Es decir, al final no les permite este trastorno trabajar, porque se enfrentan con todas esas limitaciones mentales de yo soy el mejor de todo a compañeros a los cuales no va a poder dominar en todos sentidos. No va a poder demostrar que es el mejor en todo el rato. Los narcisistas no son felices, Anaís, por una razón muy sencilla. Pensamos a veces que los narcisistas tienen la autoestima alta. No es así. La autoestima de los narcisistas es muy frágil. Porque como necesitan constantemente de la validación de los demás, ya sea en contextos laborales o incluso en la pareja, de que te digan todo el rato lo guapo que eres, lo maravilloso que eres, lo mejor que eres en todo lo que haces, en deportes, etc. Y luego no se corresponde con la realidad, acaban sintiendo pues los azotes de esos golpes de realidad en los cuales ellos no son los mejores. A veces son opiniones de los demás, a veces son incluso contrastes objetivos como el resultado de un examen, por ejemplo. Y efectivamente, Anaís, efectivamente llega un momento que todo eso les genera malestar. Y por eso digo que el narcisista de la personalidad tiene que tener malestar. ¿Ok? Si no, no tiene un trastorno. Es necesario para cumplir con la categoría clínica. Está súper guapo con el blue. Gracias, admin. Lo mejor es no trabajar, ir a la playa relajado, el trabajo es para el boy. Sí, lo único que, claro, en el contexto en el que vivimos, que necesitamos dinero para poder pagar, pues quizá habrá que hacer sacrificios, con tal de que consigamos ese dinero necesario. Lo ideal sería, Alejandro, lo ideal sería que consiguiéramos
ese trabajo para nosotros ideal en el cual nos sintamos a gusto con nosotros mismos, que no sea tan duro trabajar. No va a ser para todos igual. Pero si uno asume que su trabajo le gusta o al menos no le causa malestar, puede vivir bastante feliz. Que es, por ejemplo, a mí me pasa eso. Yo me siento muy feliz en mi trabajo porque me gusta. ¿Eso significa que sea fácil? No, porque no se trata solo de facilidad. O no se trata solo de dinero, por ejemplo. Se trata sobre todo de que realmente te levantes por la mañana y digas, qué bien, que me toca trabajar. Claro. ¿Por qué miente la gente? Es una faceta adaptativa del ser humano, María. Todo el mundo miente. Se estima de media que 5 veces al día. María, es completamente adaptativo para el ser humano. ¿Por qué razón? Porque si nosotros dijéramos la verdad radical todo el rato, nos veríamos que nuestro entorno social se va deteriorando poco a poco. ¿Vale? Eso es un problema. No podemos decir a todo el mundo, oye, qué feo estás con eso, te queda horrible eso, mira qué feo eres, mira qué gordo estás, mira qué delgado estás, pareces un cadáver. No, claro, no podemos decir a los demás nuestra verdad radical porque directamente vamos a ver cómo los demás se molestan, se sienten mal, siempre haciendo alusión a sus propias inseguridades. Con lo cual, el ser humano se ha adaptado a nivel social a base de mentir. Ahora bien, la mentira en sí misma no es un problema. Yo soy experto en detección de mentiras, he estudiado mucho la mentira, soy especialista en eso por un máster que hice en comportamiento no verbal. En realidad la mentira no es ni mala ni buena. Otra cosa es que luego, cuando tú ves a alguien que miente, le atribuyas eso que hablamos el otro día de la intención de hacer daño. Si tú atribuyes a una persona la intención de hacer daño con esa mentira, ahí es donde está el error por tu parte. Porque cuando mientes tú, lo vas a justificar. Y tú dices, hombre, pero yo lo he dicho para que no se sienta mal, para que, claro, probablemente el otro también. Pero vamos a atribuir al otro siempre la mala intención de la mentira y a personas cercanas o incluso tú misma la tendencia hacia la justificación. La mentira en sí misma no es ni buena ni mala. Vamos a tener que ver si hay de verdad intención maliciosa de hacer daño, de conseguir algo de lo que decíamos de la manipulación. Pero en sí misma, como digo, hay que quitarle la carga negativa a la mentira porque no es mala de forma inherente. Muy buena pregunta, oye. ¿El criticar a los demás es necesariamente algo negativo? Creo que es la primera vez que se hace esta pregunta. A ver, vamos a intentar responder a esto. Vamos a intentar analizar esto que nos dice Lani. ¿Criticar a alguien es siempre, siempre negativo? Vamos a intentar encontrar algún contexto en el cual criticar no sea negativo. Porque además vemos, a mí me ha ayudado a veces que me critiquen. Porque la crítica nace de la envidia, no necesariamente, ¿eh? La crítica no tiene por qué salir de la envidia, puede salir de la rabia, por ejemplo. De hecho es justo al contrario, Nemrod. Es justo al contrario. Uno siente rabia y a razón de la rabia que siente, critica. Pero en cualquier caso, ¿hay contextos en los cuales son positivos criticar? Y en este caso, Maribel, no digo que alguien te critique a ti. Y cómo a ti te hace crecer eso como persona. Sino me refiero a que tú critiques a otra persona si hay contextos en los cuales eso sea positivo para ti. Que es lo que creo que nos preguntan por aquí. Estoy intentando encontrar algún... Hola, Lisette. Gracias. Estoy intentando encontrar algún ejemplo. Sí, pero Yoli, si dices que tú criticas a otra persona para ayudarle a darse cuenta de algo, ya tiene la intención de que el otro cambie. Me refiero a que tú critiques a alguien cómo tú te sientes y que te haga sentir bien. Vamos a ver, vamos a explorar. Estoy intentando definirlo claramente, ¿eh? Y diferenciarlo de otras cosas. Hablo de lo que a uno le produce, sin que eso conlleve en lo que pasa en los demás, ¿vale? Sin que eso nos haga mirar en los demás porque es aquello que no podemos controlar. Pero si yo critico a otra persona, vamos a ver por qué una persona critica a otra. Que nos decían por aquí que tiene que ver con la envidia, muchas veces sí.
No existe la crítica positiva, existen los consejos. A ver, la crítica sería, en sí mismo, vamos a definirlo. Buena frase, no sé cuál es. La buena frase. Vale. No estaba atento. Estaba en mi mente. Criticar sería decirle a otra persona, ni siquiera decirle, pensar lo que la otra persona tiene que hacer o no tiene que hacer. Es nuestra creencia de lo que los demás deberían, cómo deberían comportarse. Vale, eso es una crítica cuando no se cumple. Cuando el otro actúa de una forma diferente, desde luego, coherentemente con sus valores, sus pensamientos, sus creencias, pero en desajuste con los nuestros, cuando no hace eso que nosotros esperamos, lo criticamos y decimos, eso no debería hacerlo, no debería de estar haciendo esto, no debería tratar así a su hijo, no debería tratar así a su madre, no debería de... Eso es criticar. El decir a los demás lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. ¿En qué contexto eso podría ser positivo? Para uno mismo, digo, ¿eh? Para uno mismo. En realidad yo entiendo que ninguno. Lo que va a ser muy positivo para la persona es lo contrario a criticar, que es entender. Entender es justo el efecto contrario. Es, tú no deberías actuar así. Qué fuerte, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Entender es decir, bueno, entiendo que tú no piensas igual que yo, que tú no has sido criado en los mismos valores ni en el mismo contexto que yo, y entiendo que, dado tus valores y tu forma de pensar, actúes coherentemente con ello. Es entender, es empatía. La empatía es contraria a la crítica. ¿Entiendes? Yo entiendo que la crítica en sí misma abre las puertas para sentir rabia, para sentir envidia, como nos decían por aquí, para sentir tristeza cuando los demás no se ajustan a nuestras expectativas. Con lo cual, sería difícil encontrar un contexto en el que la crítica fuera buena. Yo entiendo que podría entenderse que en un contexto social que vemos tanto pues, en los pueblos pequeños, en los barrios pequeños, donde hay mucha cohesión, estos contextos en los cuales hay grupos de personas que critican a una persona que no está. Vale, ¿estos contextos son positivos? Vamos a intentar analizarlo. Cuando empiezan a decir, imaginaos un grupo de madres, de padres en la parte de fuera del colegio, criticando a otra madre o a otro padre de que no está presente. ¿En qué contexto eso podría ser positivo? Bueno, desde luego están estas personas criticando a esta que no está porque han coincidido en que esa otra persona no piensa o no hace aquello que sí piensa o sí hacen ese grupo, ¿no? Ahora bien, vamos a ver parte por parte si eso realmente es positivo, porque están criticando a la persona que no está. Están entrando en una dinámica que, por cierto, y esto es súper grave, así lo veo yo, y lo veo cada día, es una dinámica de la cual se alimentan los niños. Porque los niños en ese contexto, en los cuales a veces también están por en medio jugando y dando vueltas, naturalizan el que ese contexto social se critique a otras personas. Con lo cual abrimos las puertas, de nuevo, a naturalizar que todo lo que no sea lo que yo pienso está mal. Si yo veo que lo bien hecho es aquello que yo pienso y el otro no lo hace así, el otro se equivoca. No es cierto. El otro solo es que tiene otra forma de pensar. Pero si tú te metes en esa dinámica y además metes en esa dinámica a tus hijos, criticando delante de ellos a otras personas, desde luego estás abriendo tus puertas para sentir malestar y estás abriendo las puertas a tus hijos para naturalizar ese proceso tan nocivo que es la crítica. Yo considero que eso no tiene vías a algo positivo, más allá del momento placentero, en grupo, digo siempre en grupo, de el hablar de otra persona que no está. El momento de cínico, de el machacar a otra persona como con complicidad con esas personas. ¿Eso tiene algo de placer? Sí. Pero es cierto que estamos metiendo en nuestro cerebro una estructura de crítica que luego nos va a hacer pasarlo mal, porque vamos a estar de nuevo generando la realidad absoluta de qué son las cosas bien hechas, que es la tuya. Y eso no es verdad. Bueno, así veo yo lo de las críticas, quizá me he extendido un poco demasiado, pero así lo entiendo yo.
¿Qué pasa, Antonia? Yo toqué fondo, me canse, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo veis esta postura de la crítica? Suelo escuchar sobre la crítica constructiva. Claro, la crítica constructiva ya sería con vías, ahora sí, como nos decían por aquí, ya con vías ayudar a la persona. Pero claro, no hablamos de la mente de uno. Yo no hago una crítica constructiva jamás en mi mente a otra persona. Porque, ¿para qué? Claro. La crítica constructiva ya está lanzada hacia la otra persona con vías a que, bueno, yo detecto que según mi forma de ver, la otra persona podría mejorar, le lanzo este comentario. Claro, ahí sí hay una intención de cambiar al otro. Pero la crítica respecto de una persona que no está, claro, evidentemente ahí no hay crítica constructiva posible, ¿no? Quizá incluso el término esté mal atribuido. Deberíamos sacar lo de crítica a la crítica constructiva, porque parecen como dos mundos diferentes. La crítica en sí misma y la crítica constructiva. Pero sí, esa ya tiene desde luego otra intención diferente, tiene otro proceso diferente, el cual no abre las puertas a tu sentir malestar, en absoluto. Sí, por ejemplo, Belén, la crítica, entre otras cosas, es que la persona le da rabia. ¿Pero por qué le da rabia? Le da rabia por eso, de nuevo, porque considera que el otro lo está haciendo mal. Y eso es lo que me da rabia. Cuando tú entiendes que el mal ese no es absoluto, que es una interpretación tuya, que el otro perfectamente puede verlo también mm, de una forma bastante razonable, pues no te enfadas, no haces crítica, lo entiendes. Buenos días, Regli. ¿Qué es lo que necesitas? Sí, nos dice Jadmin. Me estás hablando de Antonia, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitas de mí, Antonia? Me dices que estás muy mal y que estás tocando fondo. ¿Qué es lo que necesitas de mí? ¿En qué puedo yo ayudarte? Pregunta lo que quieras y intentaré responder. ¿Lo que quieres es una consulta psicológica, Antonia? Si lo que quieres es una consulta conmigo, puedo darte cita y trabajamos. O si lo que quieres es hacer una pregunta concreta de cómo estar mejor, quizá, lo puedes hacer cuando quieras, por aquí. Yo estoy aquí todos los días a las 10 de la mañana, ¿vale? Lo que tú quieras. Hola, Cuchufleta, buenos días. Yo creo que si ves algo que te hace daño en tu ética, principios, es imposible no hablar. Miriam, respecto de esto, creo que es muy buena apreciación, errónea por otra parte, Miriam, pero muy interesante porque necesitamos este tipo de comentarios, este tipo de opiniones para poder ponerlo sobre la mesa. El problema es, Miriam, que creer que tus principios y tus valores son absolutos. Y dices, es imposible no hablar si el otro incumple con estos valores. Es que el problema es que si esos valores los asumes como absolutos, el otro se equivoca. Si tú tienes, y yo me he encontrado gente pues de cierta ideología, de cierta edad, que consideraba que la homosexualidad estaba muy mal, que era una aberración del ser humano. Si tú tienes entre tus principios que aquello que no está bien, tienes que luchar contra ello, pues claro, vas a estar atacando a cualquier homosexual y dices, es imposible no hablar. ¿Te imaginas una persona así que cuando vea a una pareja homosexual va a atacarla constantemente porque es imposible no hablar? El problema de todo esto, Miriam, no es que los valores tuyos sean los mejores ni los otros los peores, sino el tema de la rigidez mental. El asumir que esto es lo absoluto y lo total, lo verdadero, y que los valores de los demás son erróneos. Lo ideal es tener flexibilidad, entender que tú tienes tus propios valores que tú has elegido, entre los tuyos y los familiares incluso, pero que no son necesariamente mejores que otros valores. Solo que tú seas comprometida con esos valores, nada más, sin intentar exportarlo a los demás. A eso me refiero. Muchas gracias por el comentario. Creo que puede aclarar muchas cosas.
La consulta yo la tengo en Novelda, Alicante, y en Monóvar también. Monóvar, Alicante también. Están en el interior de la provincia. Sí, hago consultas online. Aquí tenéis zorelpsicología.com, aquí arriba en la pantalla. En zorelpsicología.com podéis pedir consultas, o también me podéis escribir por privado aquí en TikTok. Y mi teléfono también lo suelo pasar. Lo que pasa es que me he dado cuenta que si lo escribo yo aquí en el chat, me empieza a repetir el comentario mío y no puedo. Me da problemas el chat. Así que si lo podéis poner por ahí, porque mucha gente ya se lo sabe. Hola, Marta. Vivías en la calle Monóvar. Claro, pero la calle Monóvar de otra ciudad, ¿no? Hola, Sandy. Mira, pon mi teléfono. Sandra. Eso es, ahí está. Ese es mi teléfono. Porque hay una calle en Madrid que se llama calle Monóvar. Claro, es que Monóvar tiene cierta fama a nivel nacional, dado que Azorín, el escritor de la generación del 97, del 98, la generación del 98 fue, la del 27 y la del 98, ¿no? Si no me equivoco, de los escritores españoles, pues Azorín nació aquí, en Monóvar. No, la del 27, pero la del 27 son ya los más modernos. Azorín es del anterior, del siglo XIX. Azorín es del 1889. No me acuerdo ahora cómo era la generación. La generación del a ver, ¿cómo era? La del 27 es la otra, la de Federico García Lorca y todos estos. Sí, búscalo. Generación del 98 creo que es, ¿eh? Pero del 98 del 1898. Y de esa generación era Azorín. Y nació en Monóvar. Por eso hay una calle probablemente del 98, eso es. Pues Azorín era de esa, no de la del 27, que eran los más modernos. Saludos desde Villena. Villena está aquí a 20 minutos apenas de Monóvar. ¿Me he tomado el café o no? Madre mía, me queda medio café todavía. Bueno, pues aquí en Monóvar está la Casa Museo Azorín, que está preciosa. Y está la casa, bueno, estaba la casa donde nació incluso. Bueno, pues por esa razón probablemente esté la calle Monóvar. A ver, creo también que hay patrones sociales que son lo normal y si sales de ellos no está bien el comportamiento, claro. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Miriam, que una cosa es lo social, porque podemos considerar que está mal matar, bueno, está claro, está mal y por eso hay leyes, hay normas, es el contrato social de Rousseau en el cual todos decidimos en grupo que hay cosas que están mal de forma no objetiva, pero de forma colectiva. Es una subjetividad colectiva. Con lo cual decidimos lo que está bien y lo que está mal, por eso hay normas, leyes, código penal, etc. Pero luego hay cosas de la vida cotidiana en la cual uno asume lo que está bien y lo que está mal, pero de forma completamente ya subjetiva y apartada de la realidad objetiva. Como por ejemplo, pues está mejor, está bien, no sé, llevarse el paraguas siempre cuando está a punto de llover y el que no se lo lleva está mal, no es atento, está mejor, en fin, mil cosas. Ponerse falda o ponerse pantalón largo está mejor, llevar gorro o no llevar, son cosas de la vida cotidiana que unos a otros juzgan del otro cuando son demasiado rígidos. Y a eso me vengo a referir. Yo, por ejemplo, pues hace poco tuve una paciente que se quejaba de que las señoras mayores, ella veía, quizá erróneamente, no lo sé, que la criticaban por la calle por cómo vestía. Porque ella vestía, o así lo decía ella, muy provocativa. Pero ¿está bien o está mal vestir así, con minifalda, con escote? ¿Está bien o está mal? Nadie lo va a definir eso. La ley no lo define. Eso es lo que uno asume. La persona de otra época quizá, con una serie de creencias, dice, eso está mal. Pero eso lo dice esa persona desde sus propios valores y sus propias creencias. Lo que está bien y lo que está mal no es objetivo ni siquiera las leyes. Cuando alguien dice, está mal matar, eso no es que esté mal.
Es lo que hemos asumido como sociedad y hemos aplicado en forma de ley. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, no podemos decir que esté mal, porque de hecho lo hace el propio Estado. Te matan si cometes un delito grave en el propio corredor de la muerte, con lo cual está mal o está bien. No es algo objetivo. El bien o el mal como concepto absoluto no existe. Son valoraciones que cuando nos ponemos de acuerdo, pues convertimos en normas sociales. Cada persona es dueña de sí misma, que haga lo que quiera. A ver, si tú a tu hijo buscas hacerlo llorar cada vez que hace los deberes, para mí es de mala, por ejemplo. Uf. A ver, Miriam, vamos a ver. Yo entiendo que estás hablando de otra persona, ¿no? No de ti. Estás hablando, entiendo, quizá del padre del niño, por ejemplo, o hablas de otra madre con respecto a... Porque está muy alejado de la realidad el pensar que otra persona busca hacer llorar a su hijo. Está muy alejado de la realidad objetiva. Es más bien tu interpretación que tú dices que es la intención detrás de la conducta que manifiesta. Yo veo mucho más probable, Miriam, que en realidad lo que pasa es que si hablas de una madre con respecto a su hijo, que tú conoces, que en realidad no está haciendo buscar que llore. Lo que pasa es que se enfada a la madre porque no está cumpliendo con los deberes, o se distrae, no hace los deberes, se enfada, y su enfado provoca que el niño llore. Pero ¿dónde está la intención de hacer llorar? ¿Tú crees que las madres o los padres buscan hacer llorar a sus hijos de forma racional? Eso es muy difícil, a no ser que tenga realmente una patología esa persona, me refiero en cuanto a sadismo y que realmente disfrute con el dolor ajeno. Pero eso es muy poco probable. Es mucho más probable que en realidad esta persona lo que pasa es que se enfada porque no está haciendo los deberes. Y ya está. Solo eso. Y la consecuencia es que el niño pues, se pone a llorar, evidentemente. Es de nuevo un problema de gestión emocional. No sabe gestionar su rabia y así reacciona. Saludos desde California. Nada menos. Desde El Salvador. Es que somos de verdad. Estamos en el mundo entero. Maravilla. Bienvenidos, ¿eh? ¿Entiendes, Miriam, mi postura? Con lo cual, yo esto, y me venía a referir precisamente a esto, es que no está mal, porque lo que está pasando es una interpretación tuya. Tú interpretas que está mal por tus creencias, no por la verdad absoluta. Y a eso me venía a referir. La crítica está la propia naturaleza del ser humano porque coexistimos en sociedad. Sí. Si no fuera de la naturaleza del ser humano, no estaría en el ser humano. Como pasaba con la mentira, como pasa con las emociones. Lo que está en el ser humano es porque ha sido adaptativo, desde luego. Y eso no significa que no produzca cosas en el ser humano. Lo entiendo, pero hay que estar en la situación. ¿Cómo se gestiona? ¿Pero de qué me hablas, Miriam? ¿Me hablas de ti, de alguien que conoces? ¿Del padre, quizá? Claro, el cómo se gestiona ya es otro tema. Y eso es del día a día. Y eso se aprende en consulta, con terapia. A ver qué pasa con Nemrod. No tengo esa necesidad, no sé, estáis hablando de un tema, entiendo, delicado y que me he perdido. Háblanos de la dependencia emocional después de una ruptura. Ah, vale, Reglis, que estoy intentando contestar como siempre. Pero a veces, pues eso, contestando otras cosas se me va. Gracias, Hayidi. Desde Argentina también. Si hiciéramos un cuadro poniendo lucecitas en todos los lugares donde estamos ahora mismo en directo, sería apasionante. ¿Qué puede pasar si una persona con clúster B no se medica? Clúster B es el de el TLP,
confírmame porque ahora mismo no lo recuerdo. ¿Es el de la inestabilidad emocional? ¿O es el de los delirios? No recuerdo ahora mismo. Si me pones en contexto te respondo. Hola, mamen. Buenos días. Te voy a poner falta, mamen, que son menos cuarto. Es el de la inestabilidad emocional. El TLP es ese clúster. Sí, porque el clúster A, si no me equivoco, es el de precisamente donde está el trastorno delirante de la personalidad, el esquizoide. Será el clúster B, por tanto, el del TLP. Y me dices que qué pasa si no se medica. Es que no hay medicación para, por ejemplo, el TLP. No hay ninguna medicación para los trastornos de la personalidad. Ninguna. Otra cosa es que se mediquen las personas con clúster B y con los trastornos de la personalidad. Se medican todos prácticamente. Pero no hay una pastilla para el TLP, ni una pastilla para por ejemplo, el esquizoide, ni hay una pastilla. Es decir, lo que pasa con el trastorno de la personalidad, en general, es que tienen, digamos, aparte de eso, una comorbilidad, es decir, otros trastornos psicológicos del eje 1, de los otros problemas psicológicos. Claro, porque una persona con TLP con mucha frecuencia tiene ansiedad, tiene depresión, tiene insomnio y se toman pastillas para eso. Con lo cual, si me dices, ¿qué pasa si no se toma medicación? Nada. Porque si no tiene ansiedad, porque lo ha controlado, no le va a pasar nada. ¿Qué pasa si no toma antidepresivos? En realidad no los necesita si no tiene depresión. Porque no hay pastillas para el TLP, por ejemplo. No hay pastillas para ningún trastorno de la personalidad. ¿Entiendes? Otra cosa es que tengas, por ejemplo, en vez del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, que tengas un TOC. Es decir, no es de la personalidad, es un trastorno obsesivo-compulsivo. Para eso hay farmacología, como por ejemplo, pues la farmacología asociada a la serotonina, los antidepresivos clásicos. Si te tomas eso, mejoras la situación. En el caso del trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, no, ahí no. Y si los botes no necesitas pastillas, no entiendo eso, Iván. A ver, Belén, ¿qué me has dicho? Desde Bolivia, madre mía. Son muchos países, diferentes. Voy ahora con eso, ¿vale? Nathan. A ver, Belén. Estoy intentando encontrar el... Sí, pero los brotes psicóticos, Iván, no son del trastorno de la personalidad. En los trastornos de la personalidad no hay brotes psicóticos. Solo hay brotes psicóticos en el eje 1. Es decir, en los trastornos psicológicos. Ahora bien, un trastorno de la personalidad, de nuevo, yo digo que puede desarrollar otro tipo de patologías que no tengan que ver con el trastorno de la personalidad. Dentro del trastorno de la personalidad no hay brotes psicóticos, como digo, es concomitante a ello. Aparecen en las personas y por tanto si tiene un trastorno de la personalidad, un TLP por ejemplo, y aparece sintomatología psicótica, pues tendrá que tomar farmacología psicótica, pero no la tiene que tomar de por sí, porque no todos desarrollan eso. Es concomitante al trastorno, ¿vale? Esa parte. ¿Por qué mi hijo que tiene esquizofrenia paranoide tiene miedo en la calle y se le suben los ojos? Si lo que le pasa es que tiene miedo en la calle, fijaos, hablamos precisamente de cómo una enfermedad, de cómo un trastorno, en este caso psicológico, lleva a tener de nuevo otro tipo de problemas. Si está empezando a tener miedo a estar en la calle, a estar con gente, a una situación en la cual no pueda escapar y sufra mucha ansiedad, pues está desarrollando agorafobia, independientemente de la patología que tenga previa. Y por tanto puede tomar farmacología para la agorafobia, porque es lo que está empezando a desarrollar. Es decir, el miedo a la calle no lo produce la esquizofrenia, ¿vale? ¿Entiendes, Belén? Tiene que generar estrategias cognitivo-conductuales para esa ansiedad que le genera estar en la calle. ¿Entiendes? ¿Por qué razón se va extendiendo esta sintomatología ansiosa y va a más?
porque cuando ha estado en la calle y ha tenido ansiedad, una elevada ansiedad, evita la situación y por tanto acaba de concluir conductualmente ese círculo vicioso. Huyo, evito la situación y cada vez me va generando más ansiedad estar en la calle. Pero no tiene nada que ver con la esquizofrenia. Es cierto que la esquizofrenia cuando asumes el rol de enfermo, de algún modo, tu autoestima se ve debilitada, con lo cual sientes que te miran los demás, sientes que te da más ansiedad todavía. Y por eso decía que en realidad los trastornos de la personalidad, la esquizofrenia o cualquier patología, no es aislada, es que luego eso produce cosas. Claro, produce ansiedad, produce depresiones, y eso no deja de complicar todavía más el cuadro clínico. El tener baja autoestima es parte del narcisismo o también de una depresión. Decía antes, Nathan, que los narcisistas no tienen la autoestima baja. ¿Vale? Los narcisistas lo que tienen es la autoestima frágil, ni alta ni baja. Es decir, que ellos dependen, su autoestima depende de que los demás validen su creencia del éxito y de lo grandes que son. Pero no es débil, en realidad, no es baja la autoestima. Ellos muestran una conducta de una persona con la alta autoestima. Esa es su conducta. Pero se va viendo debilitada y azotada, y por eso decía antes que lo pasan mal, no pueden ser felices porque van confrontándose realmente con una realidad la cual ellos no son ese ideal de sí mismos que tienen. Así que le van dando golpes de realidad. Y como dependen de esa validación, pues eso, van teniendo azotes constantemente. ¿Puede tener una persona con trastorno narcisista de la personalidad depresión? Evidentemente, y eso es lo que hablábamos antes. Una cosa lleva a la otra. Si una persona con este trastorno va viendo constantemente esos golpes, puede degenerar al final el no salir de casa por miedo a que le juzguen y que vaya viendo, en fin, puede generar depresión, evidentemente. Con lo cual no hay, como digo, pastillas para este trastorno de la personalidad, lo que hay es pastillas para la depresión. Y un psicópata no es un enfermo, evidentemente no es una enfermedad, es un trastorno de la personalidad, que es una forma diferente de procesar la información. Y que hablamos de patrones muy, muy, muy de la infancia. No se diagnostica hasta los 18 años, por cierto. Los medicamentos tengo entendido que va directo a tratar solo síntomas específicos y los demás sería por... No tan. Imagínate la sertralina, la paroxetina o la fluoxetina. Todos ellos, digamos, antidepresivos. Mal llamados antidepresivos porque lo único que hacen es inhibir la recaptación de serotonina. Es decir, que haya más disponibilidad de serotonina en el cerebro. ¿Eso es algo específico para un síntoma? No. Porque eso a veces altera muchas cosas. Eso a veces hace elevar el estado de ánimo y a veces no. A veces hace que tengas síntomas adyacentes como pues, el bajo deseo sexual porque la serotonina acaba afectando a la dopamina, casi como si fuera un sub y baja de estos del parque. Es decir, no es, digamos, demasiado específico. Tratan cosas bastante generales. Y es la terapia, precisamente, aquello que acaba atacando a cosas muy específicas de tu contexto concreto, de tu peculiaridad. Es decir, terapia para ti concreta y específica, dadas las circunstancias en las cuales te mueves. Es lo que concreta la terapia. El medicamento no concreta nada. Solo es, a nivel general, pues quizá un mayor estado de ánimo más elevado, quizá un menor nerviosismo, pero nada específico. Después de la pandemia, muchos pacientes fueron mal diagnosticados y mal medicados. Entiendo que después de la pandemia y antes, y desde el inicio de la medicina en general, hay malos diagnósticos, muchas veces, y son errores, no son malintencionados. En realidad la pandemia no cambió eso. Lo que sí cambió la pandemia, por ejemplo, es que hubiera más sintomatología ansiosa, más agorafobia, más fobias específicas, hubo más de todo eso, más insomnio, pero fue puntual, fue un pico después de la pandemia y luego volvió a otros niveles más previos a la pandemia, me refiero.
¿Por qué la depresión puede llevar al alcohol si eso te deprime más? Porque, buena pregunta, Maribel. Ten en cuenta que cuando tú estás mal, es como, mira, vamos a ponernos en el ejemplo de esta persona que nos comentaba antes, Belén, de una persona que con esquizofrenia sale a la calle y empieza a tener miedo a la calle. Tiene miedo a la calle, con lo cual, ¿qué es lo que acaba haciendo? Evitar la calle. Cuando evita la calle, ¿qué es lo que pasa cuando llega a su casa, a su seguridad, a la seguridad de su hogar? Que siente alivio. Una persona azotada terriblemente por sus pensamientos negativos, a motivo de la depresión, eso que llamamos rumia, quiere desde luego escapar de todo ese malestar. Y una forma de inhibir el sistema inmunitario, perdón, de inhibir el sistema nervioso central, quiero decir, de deprimir el sistema nervioso central, que es como se diría, de hacerlo calmarse un poquito, es el alcohol. ¿Es lo mejor? No, es como la evitación con la ansiedad. Cuando tú evitas, generas alivio y el alivio se condiciona de la peor forma. Así que el alcohol para la depresión es un pequeño calmante que uno siente a nivel mental de tanta rumia, se siente un poquito mejor, evita por tanto el malestar y luego cuando se le pasan los efectos del alcohol está todavía peor. Porque encima se empieza a considerar un alcohólico, empieza a, claro, de nuevo, generando todavía más pensamientos negativos sobre sí mismos. Con lo cual, de nuevo, es una vía de escape de las peores, Maribel. De las peores, porque además el alcohol genera dependencia. Abstinencia, tolerancia, en fin, todos los efectos del alcohol. Ante malestar, Maribel, hay que buscar herramientas efectivas para generar una diferencia y entre ellas la exposición. Evitar situaciones que producen malestar no suele sino generar un patrón circular que lejos de solucionar nada, en realidad nos está acercando a, digamos, a la cronificación de esos síntomas. Hay que exponerse a aquello que nos da malestar, no huir. Gracias a ti, Nathan, por la pregunta. ¿Son -5 ya? Gracias, Famador13. Un mes ya estoy con mucha presión, nos dice Marian, en el oído. Y ruidos, no puedo más con la ansiedad, no puedo más de ansiedad. Y entiendo, Marian, que te has descartado cualquier tipo de sintomatología física del oído, ¿no? Habrás ido al médico, te habrán dicho que no tienes nada en el oído y por eso te dicen que tienes ansiedad. Siempre para poder diagnosticar de la ansiedad hay que descartar sintomatología médica. Así lo dicen los criterios para la ansiedad. ¿Vale? Necesitamos en el criterio, en el caso de la ansiedad, pues en el C o en el D, porque depende de la categoría, está siempre el criterio de diagnóstico diferencial. Y siempre está el quitar la causa médica. ¿Vale? Fue consecuencia de sacarme un tapón. Claro, porque una cosa, por ejemplo, Marian, es que tengas este problema y eso te generará una serie de síntomas, entiendo. Y otra cosa es la ansiedad que eso te pueda generar, que son dos cosas completamente diferentes y que tantas veces, digamos, acaban coincidiendo. Lo que suele pasar con la ansiedad es que viene a complicarlo todo. Cuando alguien tiene cualquier problema médico, el que sea, y además tiene ansiedad por la sintomatología que esto ofrece a la vida cotidiana, lo complica todo tanto, lo hace tan difícil, porque imaginaos, si ya de por sí es difícil la enfermedad, que tengas que además convivir con la ansiedad que genera, no hay nada que genere más malestar que la ansiedad, nada. De verdad que uno asume incluso en el peor contexto que va a morir de forma inminente con el ataque de ansiedad. O en cualquier caso se le acaban quitando las ganas de vivir porque vive en un constante malestar, una constante sobreactivación fisiológica que de verdad le lleva a pensamientos muy catastróficos de la vida.
Así que es tan esencial aprender a gestionar la ansiedad, tengas o no tengas una patología subyacente, tan importante, porque uno puede aceptar cualquier tipo de patología, pero la ansiedad debe aprender a controlarla, tenga o no tenga esa patología. Fijaos, la parálisis del sueño se ve afectada por la ansiedad. Si tienes mucha ansiedad, efectivamente acaba en aquellas personas que tengan esa predisposición, generar problemas del sueño, como parálisis del sueño, como terrores nocturnos, como... ¿Y cómo controlas? ¿La ansiedad te refieres? Claro, hablaríamos de muchas cosas, de terapia durante unos cuantos meses para aprender a gestionar la ansiedad. ¿Qué opinas del citalopram? Pues bueno, pues un antidepresivo. Concretamente en este caso habla de modificar no tanto la serotonina, sino la noradrenalina, y a través de esto parece un antidepresivo más moderno, pero en cualquier caso un antidepresivo. No te enseña nada. Lo que necesita una persona con depresión es tome o no tome pastillas, terapia psicológica, porque es donde va a aprender a modificar realmente todos los patrones de pensamiento de rumia que le generan todo el malestar por otra parte y a cambiar la conducta, que es lo que, como decía antes, acaba de cerrar el círculo vicioso que llamamos espiral patológica. Terapia. Las pastillas, muchas veces, en muchos casos, en los cuales se toma en la depresión, no son necesarias, sobre todo cuando es sintomatología leve o moderada. Pero se toman porque es lo que te puede ofrecer el sistema sanitario público. Te dan pastillas porque son baratas de producir, pero la terapia no te la pueden ofrecer porque hay muchos pacientes en España con sintomatología de ansiedad y depresión. No me gustan nada los libros de autoayuda. No recomendaría a nadie leer ningún libro de autoayuda, jamás. En cualquier caso, no recomendaría ningún libro en general que no fuera libros de texto, pero libros de autoayuda todavía menos. ¿Por qué? ¿Queréis que os responda? Porque es que tampoco quiero responder si no me preguntáis, pero ¿por qué razón no leer un libro de autoayuda? Solo si queréis que os responda, ¿eh? Igual no, ¿eh? Porque tampoco me quiero meter donde no me llaman, me refiero. Yo no escribo libros de autoayuda ni los leo, así que no quiero tampoco... Vale, bueno, veo que sí. Vale, hay muchos sí, ¿eh? Hay muchos sí por aquí. A ver, a ver, ¿qué problema hay con el libro de autoayuda? Y podemos hablar de muchos muy distintos, desde El Secreto hasta... es que hay tantos. Yo no leo sus libros, ¿eh? Pero ¿qué pasa con los libros? Porque yo sí he estudiado respecto de los libros de autoayuda. Hay muchos libros escritos por psicólogos, sí, así es. Y yo siempre digo que yo no recomiendo a nadie libros escritos por psicólogos. Yo no escribo tampoco, yo soy escritor y no escribo libros para gente que no sea psicólogos. ¿Por qué razón? Y lo he dicho muchas veces. Porque los libros que escriben psicólogos, en ellos hay mucha narrativa subjetiva, explican cosas que les ha pasado en su vida, que matizan aquello que están diciendo. En realidad no te ayuda a ti eso nada. Lo que tú necesitas es el conocimiento científico de un tema. Y ese conocimiento científico no va a estar en el libro narrativo de un autor. Eso va a estar en los estudios científicos por una parte y en los libros de texto que te hablan de todo el conjunto de investigadores sobre un mismo tema y cómo lo ve cada uno y cómo se conjuga eso dentro de la terapia, por ejemplo. Eso es lo que uno necesita. Pero bueno, vamos a hablar de los libros de autoayuda. Bueno, los libros... Gracias, José Nogué, por centrarme. El caso de un libro de autoayuda es que te dice un conocimiento generalista de cómo uno debe actuar frente a unas determinadas situaciones, incluidas, pues no sé, la ansiedad. Cómo actuar frente a la ansiedad. A ti te dice cómo se actúa de forma general. Y tú lees eso, o incluso lees, no sé, de estoicismo, un libro que incluye frases de aquí y de allá, de estoicismo, en fin, de un montón de sitios, van cogiendo una frase de aquí y una de allá, y tú eso lo lees y encuentras en ello que ahí está la solución a tus problemas. Pero, claro, acabas tú, como persona subjetiva única en el mundo, intransferible, ajustándote a ese complejo general que te propone, no complejo, sino simplicidad general que te propone el libro de autoayuda.
Claro, si tú ajustas tu ser al libro de autoayuda, que es muy general, en realidad no te va a ayudar nada. Porque por un lado te está diciendo cosas bastante de sentido común que han ido, como digo, cogiendo de aquí y de allá. Pero eso no es lo que hace la psicología. La psicología hace justamente el efecto contrario. Coge el conocimiento general de una materia que ha extraído de los estudios científicos, de los metaanálisis, y lo congela ahí y lo aporta ahora, lo aplica de forma específica a tu mundo mental que es completamente único, con tus creencias, tus valores, expectativas, tus experiencias anteriores, tu sensación de futuro, tu experiencialismo, tu existencialismo, me refiero. Todo eso al final es lo que hace que tú avances hacia un objetivo concreto. Con lo cual el libro de autoayuda realmente no es algo que te vaya a ayudar, a pesar de que hay personas que dicen, este libro me ha cambiado la vida. Los libros de Marian Rojas lo mismo. Realmente Marian Rojas, y no me voy a poner aquí a criticar a nadie, es una psiquiatra, no es psicóloga, aunque a veces se le nombra por ahí como psicóloga, no es psicóloga, es psiquiatra y no estoy en contra de los psiquiatras, pero desde luego su narrativa está muy asociada a un tipo de forma de ver el mundo, en concreto la medicina, biologicista, que no es digamos, la idea, no es el camino de los psicólogos. Y cuando Marian Rojas dice, si tienes estrés, entonces tienes elevados niveles de cortisol, no es verdad, no porque mienta, sino porque está equivocada. Con lo cual te vas a encontrar en esos libros una forma de ver el mundo biologicista del punto de vista de un psiquiatra. ¿Nos interesa eso? No, no nos interesa. Nos interesará en todo caso lo que dicen todo el conjunto de psiquiatras respecto de un tema. Eso sí nos interesa. Y lo tendremos que poner además en conjugación con lo que dicen los estudios de psicología para llegar a un campo de conocimiento complejo que podamos aplicar después a las personas. Pero lo que dice un profesional respecto de algo que además a veces incluso se distancia de los demás, no nos dice nada. Por eso jamás recomiendo libros concretos de personas concretas, distanciados a veces incluso de los demás como formas originales de plantear las cosas. Y me refiero con esto a, por ejemplo, pues este médico cirujano Manuel Sanz, por ejemplo, que dice cosas que desde luego se han alejado completamente de la ciencia y no aportan absolutamente nada a un campo de conocimiento previo. A ver, y decía lo del cortisol, porque realmente hay factores psicológicos que sabemos claramente que median entre el estrés y el cortisol elevado en el tiempo, porque el cortisol es una respuesta neuroendocrina a largo plazo a factores psicológicos que están en medio, como digo, como por ejemplo la capacidad de afrontamiento de un asunto. Si tú tienes estrés, pero percibes de la situación que está bajo tu control, porque es tu trabajo y lo llevas bien, te gusta, pero el estrés lo llevas en ese sentido con buenas herramientas, no te causa cortisol elevado en el tiempo, no hay una respuesta prolongada en el tiempo realmente negativa, todo lo contrario. Hay una respuesta de adrenalina, noradrenalina, del sistema nervioso autónomo, en su rama simpática, respuesta al estrés, de una forma bastante saludable porque te está dando energía. Pero no esa respuesta neuroendocrina a largo plazo de forma negativa. ¿Vale? Bueno, voy a dejarlo aquí porque ya me he pasado un poquito. Me conecto todos los días a las 10 de la mañana, ¿vale? Ya la semana que viene empezamos. De lunes a viernes a las 10 y los miércoles a las 8 de la tarde también, además. ¿Vale? Bueno, me despido por aquí por YouTube. Muchas gracias por estar por aquí. Voy a despedirme también de TikTok. De verdad, muchas gracias por estar por aquí. Desde que murió mi cuñada con 60 años, sigo al Dr. Sanz. Bueno, para aprender lo que el Dr. Sanz ofrece tampoco hace falta que acudas al Dr. Sanz. Puedes acudir a cualquier curandero o cualquier místico que le habla de eso, también de mediums y cosas así, cosa que no tiene cabida dentro del ámbito científico. He hablado muchas veces de este señor. Gracias, Lisette. Gracias a todos por estar por aquí. Y lo dicho, la semana que viene, pues un poquito más de psicología, si os apetece. Yo voy a estar aquí, ¿vale? Si os apetece, mejor. Si no, porque no se puede, pues no se puede. Pero yo voy a estar aquí todos los días a las 10, como ya sabéis. No me canso yo, ¿eh? No me canso. Tengo una disciplina muy férrea con este proyecto. Gracias, Maite. Mamen, gracias.
Mariam, Leonesa, Maribel, Belén, bueno, y al que no mencione, bueno, lo doy por mencionado a todos porque son muchos, ¿eh? Nina, Lisette lo he mencionado, Jazmín, en fin, todo eso. He pasado ya 8 minutos, hoy. Como no tengo ahora consulta, pues, y como veis que me gusta mucho, yo podría estar aquí toda la mañana. Bueno, chao, chao. Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós, Rose. Muchas gracias. Nosotros. Adiós, adiós.